alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. En ruta. En ruta. En ruta. En ruta. Señoras y señores, damas y caballeros, qué bendición poder tener esta hora de la mañana a nuestro amigo, el profesor Magdiel Narváez, para otra edición de Palabra Viva. Buenos días. Buenos días, sí. Buenos días, Fernando. Buenos días, Moraima, Juan Carlos. Buenos días a los hermanos que han estado en sintonía ya de temprano con Nueva Vida y durante la semana. Ya entrando en el mes de diciembre. Ya estamos a 15 de diciembre. Sí, ya estamos a ley de 16 días para despedir el 2020 y dar entrada a un 2021 con las expectativas, ¿verdad?, de todo lo que hay en el ambiente, que se pone un poquito difícil y un poquito tenso. Quiero, antes de hablar en el día de hoy, que oremos por la paz social de los Estados Unidos de Norteamérica. Independientemente a qué partido usted en Estados Unidos, ¿verdad?, le dio el voto. En Puerto Rico, independientemente con qué partido usted simpatiza, la paz social de los Estados Unidos de Norteamérica en este momento es un puntal sobre el cual gira el mundo. El mundo. Si Estados Unidos colapsa, van a colapsar bloques de países completos en sus relaciones comerciales, en sus relaciones diplomáticas, en sus relaciones militares. Y traigo este punto porque los medios de información no están trayendo toda la información de la forma correcta como se debe. Y es lamentable que el fanatismo, la ceguera social impida poner sobre la mesa las cosas objetivas que deben suceder. Tengo un tema para hoy, pero no quiero dejar pasar esta coyuntura. Cuando alguien reclama que algo no está bien, lo menos que se debe hacer es una evaluación, mirarlo objetivamente y procesarlo. Cuando surgen reclamos de un lado y el otro lado exige también por su parte que se respete y empieza la controversia, lo que salva las controversias es la interpretación de la ley. La interpretación de la ley en nuestros tiempos se ha visto lacerada porque quienes la interpretan también tienen en ocasiones intereses creados, tienen favoritismo y en ocasiones corrupción. Cuando eso sucede, hay un problema sustancial porque entonces la sociedad que pertenece a una base democrática empieza a perder la fe en las instituciones. Note usted que yo no estoy hablando aquí ni de Biden ni de Trump. Estoy hablando de los procesos que una democracia debe tener sobre la mesa de forma diáfana, cristalina y transparente para que las instituciones que representan un gobierno, y gobierno por definición, estructura que se elige para utilizar los recursos de una nación por el bien de esa nación, velando siempre por el orden y la paz social. Cuando la gente empieza a perder la fe en las instituciones, como las agencias de gobierno, los tribunales, la iglesia, las estructuras educativas, las estructuras de seguridad, entiéndase, la policía, en Estados Unidos la CIA,
el FBI, el ejército. Eso es el preámbulo de síntomas anárquicos. ¿Qué son síntomas anárquicos? Se le empieza a meter a la gente en la mente la idea de que como lo que tenemos no está funcionando, hay que entonces coger las situaciones en nuestras manos. Y ese es el peligro más grande de una democracia. Lo hablo porque estas cosas hay que decirlas primero. Y segundo, a ver si la gente puede escuchar algo objetivo sin tener que agitarse. Porque uno dice estas cosas y rápido, este está en contra de este y a favor de este. No, espérese un momento. Porque yo no voto por ninguno de los presidentes de Estados Unidos. Eso está prohibido para la gente de Puerto Rico. Eso no es ley para aquí. Este es el comentario de un creyente en Cristo, responsable, que mirando las señales de los tiempos, entiende que uno debe tener la madurez suficiente para analizar las cosas, mirar lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está mal, denunciarlo para que se corrija, anunciarlo para que se sepa y evaluarlo para ver cómo se procesa. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Mirar las cosas objetivamente, sin apasionamiento, sin fanatismo, sin ningún tipo de censura. Si usted no puede hablar con libertad y no tiene el valor de defender lo que usted habla, pues no hable. No hable. Pero yo creo que las cosas hay que hablarlas. Y mirando todo lo que miro de lo que pasa en Estados Unidos, pues tengo razones para pedirle en esta mañana que oremos por la nación norteamericana. Creo que los próximos 14 días, las próximas, digamos hasta el 7 de enero, va a haber tensión en los Estados Unidos. Tensión por la cuestión política sobre el presidente electo y el presidente actual. ¿Qué nos toca a nosotros como iglesia? Orar. Orar y orar. Especialmente Puerto Rico, que su relación con los Estados Unidos es vital en este momento de nuestra historia. Bueno, quizás en un segmento de Señales de los Tiempos podamos hablar de todo el andamio electoral de los Estados Unidos y qué es esto de los colegios electorales, las certificaciones presidenciales, por qué se puede llevar esto hasta el 7 de enero y si Trump puede declarar una ley marcial al amparo de qué sustituciones. Entonces ese tipo de cosas podemos hablar quizás el jueves y empezamos con el rapto y el regreso de Cristo la semana próxima. Ya el jefe dio el visto bueno. Bien, pero hoy, interesantemente, que el segmento anterior abrió con este tema tan fascinante sobre el insomnio de venganza. Ajá. El sueño en venganza. Mirando todos los personajes que rodean la celebración del nacimiento de Cristo. Y que para todas las personas que nos escuchan y algunos que nos escriben, ¿verdad? Cristo debe haber nacido cerca de septiembre, durante las fiestas del Sukkot. Las fiestas del Sukkot son las fiestas de los tabernáculos. ¿Por qué las fiestas de los tabernáculos? Bueno, pues porque si Juan el Bautista y Jesús se llevan 6 meses y Juan el Bautista nació cerca de Pascua, pues súmenle 6 meses, está ya en septiembre. No hay mucha ciencia en el asunto. Okay. ¿Por qué la Navidad se celebra en diciembre? Lo hemos dicho antes, pero volvemos a repasar la nota. Porque los cristianos originales le daban más peso a la celebración de la resurrección que a la celebración del nacimiento. Para el cristiano original del siglo I
Y original digo los primeros, los primitivos, los originales, los principales. Lo más grande era que Cristo había resucitado. Entonces la resurrección se convierte en el eje del cristianismo. ¿Por qué? Porque con la resurrección se garantiza la vida eterna. Con la resurrección se garantiza el regreso de Jesucristo. Con la resurrección se garantiza que Cristo está vivo y que todas las promesas que hizo tienen vida porque Él está vivo. Con la resurrección se garantizaba el que la gloria de Cristo realmente estaba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque al venir de la tierra ahora tiene todo el poder del mundo conocido como subterráneo u oculto. Entonces los cristianos primitivos hacían el culto, y esto es importante que la gente lo escuche, el domingo, especialmente los gentiles. ¿Por qué el domingo? Porque el texto bíblico dice el primer día de la semana las mujeres fueron con especias aromáticas a adornar y a proteger el cuerpo de Cristo. Y ese es el día de la resurrección. No es sábado, es el domingo. Entonces, mire lo interesante. Este es un libro que tiene Justo González que se titula La Semana Santa. Y le agradezco al pastor Joel de la Discípulo de Cristo de Buenavista, que fue el que me lo regaló. Y me lo comí en un viaje de Israel. Y durante la semana, pues se iban reuniendo con el objetivo de encontrarse el domingo y hacer su culto, que incluía la predicación, bautismo y la cena. Los judíos que eran creyentes en Jesús, que practicaban el Shabbat, pues tenían su Shabbat de la caída del viernes del sol, el viernes en la tarde, hasta el sábado en la tarde. Y entonces, una vez terminaban el Shabbat, salían para reunirse el domingo con los gentiles porque no se querían perder su servicio. Y los gentiles esperaban a que llegaran sus hermanos judíos cristianos para juntos celebrar el día del Señor. La tradición del nacimiento fue quedando rezagada. Sí, la gente hablaba del nacimiento de Cristo, de los textos que hablan de Belén, de los magos que vinieron cuando tenía 2 años, de la huida de Jesús, María y José hacia Egipto. Pero no tenemos más información porque los escritos sobre Jesús se escriben mínimo 30 años después que Él resucita. ¿Por qué tanto tiempo después? Porque la comisión original no era escribir, era predicar y anunciar el regreso de Cristo. Así que todo el discipulado se fue en una empresa para discipular gente, y discipular, que es uno de los principales fundamentos del cristianismo, hacer discípulos, porque el discípulo prevalece en la fe, el creyente va y viene. Y entonces, al predicar y predicar, cuando empiezan a ver, 1, que Cristo no regresa, 2, que los originales empiezan a fallecer, deciden escribir. Pero a esa altura, sí, en un mundo donde no hay Facebook, donde no hay Twitter, donde no hay Instagram, por decirle algunos de los medios sociales de más poder, es bien difícil reconstruir las historias sobre Jesús para escribirlas. Y aún los que ya caminaban con Él, la mente se les fue quizás agotando y en ocasiones hasta confundiendo, no mal en el mal sentido de la palabra, sino fusionando, es la palabra correcta, fusionando las experiencias personales como apóstoles versus las experiencias personales como discípulos. Y por eso que podemos encontrar en algunos evangelios textos de Jesús mezclados con textos de la iglesia. ¿Sí? Porque la iglesia lo que está haciendo es dándole continuidad a lo que Jesús dijo. Y entonces, al escribir, se mezclan unos con los otros. Y sigue siendo la palabra de Dios, y sigue siendo la palabra de Jesucristo. Y siguió el tiempo hasta que llegamos al siglo IV. Siglo IV, son 3 siglos más adelante, ¿verdad?, de lo que estamos hablando ahora. Y el Imperio Romano empieza a decaer sustancialmente. Hay un sismo gigantesco
que separa el mundo romano entre Oriente y Occidente. Y Occidente levanta una ciudad gigantesca llamada Constantinopla en Asia Menor, que hoy es Turquía, especialmente en la región de Estambul. Y allí se levantan los Constantinos, porque es más de uno. Entonces el segundo Constantino, su mamá Helena, se convierte al Evangelio. La historia dice que se convierte al Evangelio. Las referencias las pueden buscar en los libros Historia del Cristianismo 1 de Justo González, Historia del Cristianismo de Kenneth Latourette, entre otros. Y pueden validar lo que estamos diciendo ahora. Helena se convierte al cristianismo y está tan fascinada con la historia de Jesús, de este Cristo que muere en este madero y resucita, que decide hacer una incursión a los terrenos del Medio Oriente para buscar los orígenes de ese Cristo. Se lleva un grupo de individuos que se conocen hoy día como los templarios, y llegan a diferentes sitios donde hay gente 3 siglos después reunidas, haciendo sus adoraciones, sus lecturas, predicando, bautizando. Y estos puntales, ella llega y pregunta: ¿qué ustedes hacen reunidos aquí? Dice: no, aquí estamos predicando a Cristo. ¿Y por qué aquí? Porque aquí la tradición dice, hablando sobre el nacimiento de Cristo, porque la tradición dice que aquí en este lugar, en esta región, María tuvo a Jesús. Y sí, preguntar: ¿y cómo usted lo sabe? Dice: bueno, porque cuando yo era un nene, mi papá me traía aquí. El individuo tiene 60 años. Estamos en el año 317. Ya empieza a restarle 60 años. Ya estamos en los 200. Y entonces ella le va a preguntar: ¿y cómo tu papá lo sabía? Porque mi abuelito lo traía. Le resta por lo menos 60 más. Y si llega a 60 más, está cerca del año 100. Y entonces eso se considera un lugar sagrado de acuerdo a lo que se llama la tradición. No es tradición porque la Iglesia Católica lo dice. Es tradición porque pasó de generación en generación y eventualmente la Iglesia lo adopta. Pero así pasan muchas cosas en la vida de una generación a otra. Pasamos historias, cuentos, versiones, costumbres. ¿Y qué hizo Helena para proteger lo que se llaman hoy los territorios? Compró el territorio porque ella tenía más dinero que el mismo imperio. Ella era rica. Así compró el terreno y dijo: vamos a comprar este terreno. Compra el terreno y construye un templo que se convierten después en basílicas, en catedrales, para proteger el lugar donde estas personas se reunían, porque allí se decía que había nacido Jesucristo. Yo he ido a Israel 30 y pico de veces. Y siempre le digo a la gente cuando llego a los sitios: si vengo con este guía, me va a decir que Cristo nació aquí. Si vengo con este otro guía, me va a decir que no, que es en aquella otra gruta que está allá abajo. Si voy con este, va a decir que es la que está más adelante. Y a todo el mundo le digo: en algún sitio entre todas estas grutas, aquí nació. Sí, porque no puedo saber exactamente cuál es, ¿verdad? Y eso es lo importante, que nació. Exactamente, que el sitio me es relevante. Aquí lo importante es que, como dice Juan Carlos, que nació. Ajá. Entonces celebramos eso, no el sitio, sino el hecho, el hecho. Y así Helena compró el Monte de las Bienaventuranzas, el Monte de los Olivos, compró todo eso. Y la gente a veces no puede mirarlo objetivamente y critican de entrada la Iglesia Católica. Pero tengo que decirle algo, hermano, si usted que me escuche, que a lo mejor nunca ha ido a Israel. Si no hubiera sido por esta doñita llamada Helena, la mamá de Constantino, hoy usted y yo no podríamos disfrutar de los lugares sagrados para el cristianismo en Israel, porque a los judíos no les interesa y a los árabes que viven allí menos. O sea que estos son sitios que han sobrevivido
sobrevivido cientos de años de combates, de lucha, de destrucción. Para que la gente tenga una idea, la Basílica de la Natividad en Belén es la estructura de la Iglesia Católica más antigua que existe de pie. Data del siglo IV. Y es posiblemente una de las 2 o 3 que nunca fueron destruidas por las invasiones. Al punto que cuando los persas llegan a la región, una ola de persas que se mete por la región, y miran dentro de la basílica y le van a meter fuego, ¿sabe por qué no la quemaron? Porque vieron en la pared a los reyes magos, según el texto bíblico. Y aunque ellos no creían en la historia, como los vieron vestidos de persa, dijeron, fíjate, esto es importante porque estos están vestidos de persa. Y por eso no quemaron la basílica. Si lo hubieran quemado, hoy no tuviéramos Basílica de la Natividad y no tuviéramos la referencia de que en ese lugar María se encontró y José se encontraron en el sitio, ¿verdad? La cueva, la gruta donde Jesús habría de nacer. Con el tiempo, Helena regresa a Constantinopla y Constantino, en lo que algunos historiadores dicen que es un movimiento mega ultra político y otros dicen que es un acto realmente espiritual. Todavía está esa lucha, si lo hizo políticamente o fue que de verdad se convirtió. Decide abrazar el cristianismo, pero no le dio la oportunidad de convertirlo en la religión oficial del imperio, porque eso lo hizo Esodioto, que es el próximo emperador que viene después de Constantino. Pero sí Constantino entonces hace un concilio, es un llamado para que el evangelio, el cristianismo, que está corriendo por todo el imperio y que hay escatólogos que dicen que ese es el elemento de los 4 seres vivientes que están en el cielo lleno de ojos, un imperio lleno de testigos de Cristo, del norte al sur, del este al oeste, que pesa más que el mismo imperio romano. O sea, como decía Juan Carlos esta mañana, el reino de los cielos se posesionó de los reinos de la tierra porque tenía más embajadores que el mismo imperio romano. Y hablaban de Cristo, no del César. Y Constantino se da cuenta de esto y dice, tengo que hacer una movida porque no me puedo ir en contra de ese movimiento porque se me cae lo que queda de imperio. Así que lo adopta. Y en el imperio bizantino, que heredó del imperio romano, que heredó del imperio griego, se celebraban cultos a múltiples deidades. A múltiples deidades. El imperio solamente tenía un culto oficial. Se llamaba el culto al sol invicto, que es un culto que se celebra el 25 de diciembre y donde se le da culto al emperador. Esto viene desde Julio César y después quien lo impuso oficialmente fue Augusto. Y al establecerlo, todo el mundo tenía que rendirle culto al emperador porque veían al emperador como un emisario de los dioses y algunos lo consideraban como un dios. De hecho, en las 7 iglesias del Apocalipsis hay lugares donde se levantó templos para Augusto César para que se pudiera celebrar ese culto al sol invicto. Pero como el imperio recoge gente de todo el mundo, cuando tú recoges gente y tú eres Roma, tú recoges gente de Etiopía, tú recoges gente de Germania, de Hispania, de Britania, que son los nombres que tenían entonces, en aquel entonces los sitios, ¿verdad? Estaban de Alemania, de Italia, de España, de Inglaterra, del norte de África, Alejandría, de Antioquía. Tú recoges gente y tú recoges la cultura de esa gente. Ustedes son ciudadanos romanos, pero adoran otros dioses. Para evitar revoluciones y revueltas por asuntos de deidades religiosas, que son revueltas peligrosas, porque la gente está dispuesta a morir por lo que cree. ¿Qué hizo el imperio? Pues entonces que el 25 de diciembre la gente
celebrara el culto al dios que fuera. Entonces, la gente que creía en un dios llamado Mitra celebraba el culto de Mitra. Los que creían en Hermes celebraban el culto de Hermes. Los que creían en Heracles, Heracles. Los que creían en Isis, Isis. Y ahí tiene las deidades de toda la región. Son muchos más. Son muchos más. Pero Constantino pensó que para unificar el imperio era entonces mejor suspender todas las fiestas paganas del 25 de diciembre, incluyendo la del emperador, y poner ese día como el día del nacimiento de Jesucristo, que aunque sabemos que había nacido en septiembre, él oficializó y dijo, vamos a celebrarlo el 25 de diciembre. Y empezaron las peleas de todos lados. Empezaron las peleas de los que celebraban otros dioses, porque están desplazándoles a sus deidades. Empezaron las peleas de los cristianos herederos de la tradición original, porque ese no era el día. Y además el imperio se estaba adueñando de algo que le pertenecía al cristianismo. O sea, era una guerra campal. O sea, que esto no es nuevo. No. La polémica esta, ¿no? Esto tiene su do, re, mi, fa, sol. Hoy estamos nosotros temblequito y merenguito. Aquello era hardcore de verdad. Aquella gente estaban hartos de odio, ¿verdad? Puedo decir gracias, Señor. Sí, di gloria a Dios. Muchacho, pero yo no me atrevo a veces ni decir feliz Navidad 25. No, esta guerra es... Bueno, Constantino, ¿verdad? Cosas que la historia pasa por encima, pero Constantino emitió elementos legales en contra de los que se estaban sublevando. Y muchos cristianos que venían con las tradiciones del cristianismo, que guardamos más cerca de nosotros, ¿verdad? Lo que hicieron fue huir y esconderse, porque tuvieron miedo de que los mataran y los ejecutaran por no velar lo que estaba imponiendo el emperador. Y entonces, el 25 de diciembre se quedó como una fecha oficial imperial de parte de lo que se llamaba el Imperio Bizantino, que eventualmente se convierte en el Santo Imperio Católico Apostólico Romano, con sede en el Vaticano. Entonces, esa fecha, la Iglesia Católica se adueñó de ella y se estableció en diciembre. De ahí en adelante, hubo más problemas de los que ustedes se pueden imaginar. Porque entonces, vamos a poner otros problemas. La gente como los que vivían en Alejandría, que adoraban a Isis. Pues Isis en la antigüedad es una diosa que pertenece al mundo egipcio original. Y son dos pares de hermanos gemelos. Okay. Son Set e Isis y Osiris con otra. Entonces, la Ra, que es el dios principal de toda esta gente, les prohibió que se enamoraran entre ellos. Podían enamorarse con el otro, con la otra pareja, pero con el que era pareja. Entonces, Set se enamoró de Isis y Osiris quiso meterse en el medio de la guerra. La cosa es que, porque Osiris también quería a Isis, y Isis eventualmente queda embarazada de Osiris y tiene un bebito. Y en las imágenes del original del mundo egipcio hay esculturas de Isis con un sol en la cabeza, porque el sol es Ra, aguantando al bebito, que significa la fertilidad que representa Osiris. Entonces Constantino, para no tener problema con la gente de Alejandría, empieza a hacer ver que Isis es igual que María. Cosa de que los que son de Alejandría, cuando lleguen a los templos de la iglesia, vean la estatua de María, piensen que están adorando a Isis y no a María. Y eso trajo más problemas todavía. Muchos más problemas todavía. Entonces, hoy día, nosotros prácticamente estamos heredando muchas situaciones que no se han hablado, como las hablamos esta mañana, de la forma histórica para poder mirarlas, y que
tienden a empañar, a lacerar algo tan bonito y tan puertorriqueño como es la celebración navideña. Los otros días estaba con unas amistades haciendo aguaje de que juego golf, porque yo es un intento que yo hago ahí, botando bolas recicladas y cosas. Y uno de ellos llevó un boombox de música y puso música de Navidad. El juego de golf son 18 hoyos, o sea, estábamos más de 3 horas en este traqueteo y esa música no paraba. Y él me mira y me dice, oye, Magdiel, yo pensando aquí, yo no creo que haya un país en el mundo entero que tenga más música de Navidad que Puerto Rico. Y yo dije, oye, tú tienes razón, porque aquí tenemos plena, tenemos salsa, tenemos boleros, tenemos guarachas, tenemos 40 cosas alusivas a la Navidad. ¿A qué voy en la mañana de hoy? Lo importante es el espíritu de lo que usted celebra. Lo importante es que Jesucristo no representa el 25 de diciembre. Jesucristo representa el amor de un Dios que decidió visitar la tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una gran vida eterna. Si usted no quiere poner adorno, no ponga adorno. Si usted no quiere poner el árbol, no ponga el árbol. Si usted lo que quiere poner es el nacimiento con los reyes, ponga el nacimiento con los reyes. Yo no estoy en ese debate en esta mañana, y mucho menos en la situación caótica que se encuentra el pueblo puertorriqueño, por no decir el mundo. Yo lo único que le pido en esta mañana es que saque un espacio y habida cuenta que esta época es una época sensible, donde la gente quiere compartir ahora con tantas órdenes ejecutivas bien limitadas, donde hay tanta falta de amor y tolerancia en el pueblo puertorriqueño, donde nuestra sociedad se ha convertido en una selva en la calle. Saque un momento, no lo deje para el año que viene, aproveche esta época que siempre ha sido un distintivo de familiar en el país y háblele a los suyos de quién es Jesús. Háblele a los suyos de qué representa Cristo para su vida. Y muchos podremos entender que a lo mejor teníamos a Jesús por un concepto y por una idea, pero hoy lo podemos tener como una realidad, como un símbolo de esperanza, que el Cristo que un día, que no sabemos exactamente el día, nació en Belén, acompañado de pastores que se desvelaron, porque andaban en la 4ª vigilia de la noche cuando los ángeles los asaltaron a cantarle. De magos de Oriente que llegaron 2 años después seguidos por una estrella. De un lugar humilde, sencillo, llamado Belén, aldea posiblemente insignificante en comparación con otras ciudades importantes del mundo bíblico y del mundo de Israel. Allí Dios estableció un hito histórico para la humanidad, donde yo quiero regalarte esta mañana una frase para que te acompañe el resto de tu vida. Si tú crees en Cristo, tú crees en la persona más importante de la humanidad. ¿Sabes tú lo que es decirle al mundo, yo conozco a la persona más importante de la historia de la humanidad? Te dejo con eso y convierte entonces tu corazón en el pesebre para que Cristo nazca, no el 25 de diciembre, todos los días de la vida en tu corazón. Que Dios te bendiga esta mañana. Wow, qué hermoso. Poderoso, como siempre. Gracias, Magdiel, por traer esta palabra bíblica. La gente se está gozando acá en los comentarios en el Facebook Live de Nueva Vida. Esa es la tarea de esta emisora. Tratamos de compartir
con los recursos que Dios nos ha permitido reclutar, la pureza de la palabra del Señor. Y me encantó cuando dijiste, ¿verdad? Porque también se ha polarizado hasta la celebración del nacimiento y resurrección de Cristo entre los que establecen es pagano versus los que están celebrando el nacimiento y la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo me encanta cuando decía, y si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe, ¿verdad? Esa frase es tan poderosa. Y verlo con la lupa y polemizar con la lupa si es un día pagano o no, me parece que no añade al gozo que como creyentes tenemos que tener de que Cristo resucitó. Amén. De que fue Dios con nosotros y que no solamente murió por nuestros pecados, sino que resucitó y que realmente nosotros tenemos esperanza de vida eterna en Él precisamente porque resucitó. Poderoso. Tú vas a hacer un comentario, Fernando. Yo te conozco la cara. Sin querer ser, ¿cómo se llama? Controversial de vicio. ¿Hay algún exceso navideño del que la iglesia debería cuidarse? Exceso navideño. ¿Hay alguna cosa dentro de la festividad que tal vez sale de lo que debería ser? Bueno, la realidad aquí es que Jesucristo es el centro de la vida cristiana durante los 12 meses del año. Exacto, en ese sentido, esta celebración es de todo el año. El centro. En Sudamérica, cuando se da la transición del 24 al 25 de diciembre, muchos de los países de Sudamérica le entregan regalitos a sus hijos diciendo, este regalito te lo dejo al niñito Jesús. Es posiblemente el deseo de algo que tiene unas connotaciones paganas, alarlo hacia el centro de la vida cristiana. Tengo un amigo hondureño que hace unos años me comentó precisamente lo que comentaba hace un rato, de que él me decía, porque vino a vivir a Puerto Rico, entonces se casó con una boricua, y decía, yo nunca en mi vida había conocido, no tenía idea de que había un país que tenía tanta música navideña, porque él decía que en Honduras era Noche de Paz, que es americano, pero se conoce Noche de Paz y una que otro himno navideño, ¿no? Y ya. Pero acá la celebración es realmente importante. Es importante. De la tradición, ¿no? Que podamos tener un espacio para orar, que podamos tener un espacio para bendecir los alimentos que están en nuestra mesa, que debe ser todos los días, pero si vamos a tener una fiesta de familia, por favor, que el centro sea Cristo, que el centro sea Cristo, porque Navidad lo que representa es el nacimiento de la vida. Eso es lo que representa la Navidad, del latín natività, nacimiento de la vida. Fíjate, si tú le preguntas a los niños te contestan exactamente eso. A mí me parece que los padres están orientando, los tiempos han cambiado. Los niños tú le preguntas sobre la Navidad, antes era regalitos, pero ya te saben contestar y te dicen el nacimiento del niño Jesús y el pesebre, ¿dónde está? Todas esas cosas. Yo creo que es una buena oportunidad para evangelizar, hablarles del nacimiento de Jesús, cómo nace en nuestros corazones, en lugar de estar juzgando si nació. Bueno, aquí había un famoso anuncio, Navidades en septiembre, así que cumplíamos. Si fue en septiembre que nació, pues cumplíamos. La pegaron ahí. La y pegaron. Este año, donde hay tantas restricciones por las cuestiones del COVID, tanta evaluación para cuidarnos tanto, donde tantas familias no van a poder estar juntas como otros tiempos, donde hay ancianos en hospicios y en homes que no van a recibir visitas, ni siquiera un aguinaldito. Va a haber mucha tristeza en muchos sitios. Pues entonces, si usted puede traer alegría, porque es parte de lo que es un cristiano, llevar alegría, llevar paz, llevar anuncios de vida, hágalo. Y hágalo en el nombre de Jesucristo. Yes. ¿Qué es lo que quiere decir Dios cuando, ¿cómo se dice? Cuando permite que el nacimiento ¿verdad? del Redentor sea en un entorno tan humilde o pobre, podemos decir? Si Cristo, ¿Pudo haber sido, sí. ¿verdad? Si Cristo hubiera nacido en un entorno de ricos, jamás hubiera llegado a los pobres. Cristo tiene que traer un entorno de lo más bajo posible para que no se quede ninguna estrata social fuera. Pero entonces lo que les regalaban, lo que le llevaban. Los regalos tienen símbolos espirituales y tienen símbolos de sobrevivencia. El oro, el incienso y la mirra son los 3 productos que más se venden en el mercado egipcio. Y hay comentaristas que plantean que cuando le llevan estos regalos, que no son regalos para un niño, ellos tienen que huir a Egipto. Y es que es posible que estos productos los mercadearan en el mercado egipcio para poder sobrevivir el tiempo que estuvieron allí.
porque José no va a llegar allí rápido a montar un taller de carpintería. Exacto. Ahora, tenían una plena conciencia de esos sabios de lo que estaban haciendo. Es la tradición de los sabios que Dios la usa para beneficiar a la familia Wow. del Salvador. Porque a veces uno es el portador de una dádiva que va a bendecir a otros sin saberlo, pero Dios lo sabe, que es el que tiene que saberlo. Y ahí está implícito la provisión de Dios. La provisión de Dios. Que Dios te puede regalar hoy algo que es provisional para ti dentro de un tiempo y tú no saberlo. No tenían break de trabajar, no tenían break de generar, pero Dios había suplido a sus necesidades. Y esa verdad está vigente para nosotros Está vigente. hoy. En este tiempo de crisis que mucha gente se pregunta, ¿y qué va a pasar el año que viene? Dios nos va a suplir no matter what. Sí. Y José tenía su taller y su cosa, pero tampoco podemos decir que es un taller de banistería, ¿sabes? Porque cuando él va a presentar el sacrificio de purificación de María, él lo que lleva son 2 tortolitas. Las tortolitas son para aquellos que no podían pagar un carnero. Ok. ¿Ves? Wow. Como Dios utiliza una excusa, no era un regalo para niños, pero había ahí una excusa para proveer, ¿no? Exactamente. Dios usa, si Dios te quiere bendecir, no tiene que tirar del cielo diamante. Lo que tiene es que tocar al que tiene para que bendiga al que no tiene. Definitivo. Qué bonito segmento esta mañana. Sí, poderoso. Tienes que cerrar con la mejor con la mejor canción navideña. Bueno, no Señor. quiero decir la mejor canción navideña porque sonamos señor. una y decimos, bueno, esa con una tremenda canción navideña. Tengo aquí un popurrí navideño de plena para que Venga. disfrutemos. Bueno, ¿Cómo te consiguen antes de irnos? El 939-402-6081. Hoy estamos devolviéndole mensajes a todas las personas que nos han llamado y nos han escrito para los compromisos pendientes para el 2021, si el Señor quiere. Y el Excelente. galileo.org. ¡arriba! ¡Vamos! ¡Disfruta!